Esto en un principio iba a ser una segunda parte del vídeo anterior sobre genética forense, donde iba a explicar el uso de los SNPs y del ADN mitocondrial en genética forense. Sin embargo, como he recibido comentarios de que el vídeo anterior era demasiado denso, muy complicado, no se acababa de entender y también un poco aburrido, pues le he estado dando vueltas a qué puedo hacer para que los vídeos sean más entretenidos, más interesantes y sobre todo que se entiendan, que sean digeribles para aquellas personas que no han oído en su vida hablar del ADN o que no tienen ni idea de bioquímica, porque esa es la idea, y si al final el vídeo no se entiende, pues no tiene ningún sentido. Entonces, en lugar de hacer eso que tenía previsto, he decidido convertir este vídeo en una especie de simplificación o resumen del vídeo anterior y además añadirle la parte de los SNPs, pero he dejado fuera la del ADN mitocondrial porque no lo quiero volver demasiado denso otra vez. Entonces voy a explicar de forma mucho más simplificada, más sencilla, los conceptos clave de la genética forense, centrándome nada más en los STR y los SNPs. Así que dicho esto, bienvenido a un nuevo vídeo del canal Glutámica, donde te voy a explicar qué es el ADN y cómo se utiliza en la genética forense. Vale, entonces para empezar, ¿cuál es la clave de la genética forense? Pues es básicamente que el ADN de cada individuo es único. Esto es algo que probablemente ya sepas y también sepas que es por esto por lo que cada uno somos distintos. Sin embargo, estas diferencias son solamente el 0,1% de nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si coges a dos personas cualesquiera en el mundo, un 99,9% de su ADN va a ser idéntico como mínimo. Y digo como mínimo porque si son familiares, ese porcentaje va a verse incrementado. ¿Y qué significa de forma más concreta esto de que el 99,9% de nuestro ADN es idéntico? Pues significa que el 99,9% de la secuencia del ADN, porque el ADN es básicamente una secuencia, es idéntico. Y te lo voy a explicar fácilmente con una cuerda. Entonces, el ADN es como un collar donde las cuentas van a ser los nucleótidos. Y como ves aquí hay 4 colores porque hay 4 tipos de nucleótidos: la adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, en el 99,9% de nuestra secuencia los nucleótidos tendrían el mismo orden, como por ejemplo en esta secuencia donde tenemos ACG, TT, CA, CC. Entonces, estos mismos nucleótidos en esta posición concreta del ADN serían idénticos en todos nosotros. Y eso es lo que quiere decir que tenemos la misma secuencia. Sin embargo, en un 0,1% de esa secuencia habría diferencias. Por ejemplo, en este mismo ejemplo podríamos cambiar esta guanina por una citosina y entonces el resultado de la secuencia sería este otro. Entonces, esas son las diferencias que tenemos entre nosotros en nuestro ADN. ¿Cómo se denominan estas diferencias? Polimorfismos. Entonces, un 0,1% de nuestro ADN presenta polimorfismos. Estos polimorfismos son variados, sin embargo, los que se usan principalmente en genética forense son dos: los STR y los SNPs o SNPs. Ese ejemplo que he puesto antes de una diferencia sería un SNP, porque es un cambio de un único nucleótido en la secuencia, donde habríamos cambiado una G, una guanina, por una citosina. En esa secuencia concreta, unas personas tendrán esa guanina y otras una citosina. Por otra parte, los STR son bloques donde se repite una pequeña secuencia varias veces seguidas. Por ejemplo, aquí tengo una secuencia de 3 nucleótidos que son adenina, citosina, guanina, que se está repitiendo en este caso 3 veces. Entonces, por ejemplo, estas podrían ser las repeticiones de mi ADN, o sea, en mi ADN habría 3 repeticiones de estos 3 nucleótidos en esta posición concreta, y sin embargo, otra persona, tú por ejemplo, podrías tener 4 repeticiones de esta secuencia. Entonces, ahí también habría una diferencia entre tu ADN y el mío. Y esto es lo que se llaman los STR. En realidad, estos ejemplos de secuencias me los he inventado y no sé si está quedando suficientemente claro cómo se materializan estos en el ADN, dónde están. Entonces vamos a explicar esto un poco mejor. Básicamente, nuestro ADN, el de los humanos, no es una sola molécula, sino que son 46. Y además, el ADN es algo más parecido a esto que a esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad tenemos 46 hélices como estas en cada una de nuestras células. Cada una de estas hélices es una molécula de ADN y en realidad estas se van a condensar sobre sí mismas, cada una de ellas se van a hacer más pequeñitas para dar lugar a los cromosomas. Es como si yo tuviese esta cuerda y la enrollo sobre la bobina para hacerla que ocupe un menor espacio y que sea más compacta. Pues el ADN hace lo mismo, se enrolla sobre sí mismo y además junto con proteínas para dar lugar a los famosos cromosomas. Entonces, cada persona va a tener en cada una de sus células 46 cromosomas,
pero como probablemente sepas, el ADN se hereda de nuestros padres, entonces la mitad de esos cromosomas vienen de nuestra madre y la otra mitad vienen de nuestro padre. Entonces es como si tuviésemos 2 cromosomas repetidos de cada tipo. En realidad habría 23 tipos y tenemos 2 repetidos de cada tipo. O sea que del cromosoma 1 cada persona tiene 2 copias, del cromosoma 2 2 copias y así con todos. Sin embargo, estas copias no son repetidas totalmente, porque igual que mis cromosomas se diferencian un poquito de los tuyos, aunque el 99,9% de la secuencia sea igual, pues mis 2 cromosomas entre sí también se diferencian un poquito. ¿Por qué? Porque los polimorfismos que tenga mi padre yo los he heredado y los que tenga mi madre los he heredado yo también. Entonces voy a tener 2 cromosomas, pero uno con los polimorfismos de mi madre y otro con los de mi padre. Entonces, tomando el ejemplo de antes, yo decía que tenía un STR con estas 3 repeticiones. Sin embargo, esto sería en uno de mis cromosomas, pero en el otro yo podría tener estas 3 mismas o en realidad tener 4, porque yo he heredado uno de mi padre y otro de mi madre y esos no tienen por qué ser iguales en sus STRs ni en sus SNPs. Y es por estas diferencias que antes me refería a estos 2 cromosomas iguales pero heredados de los distintos progenitores como repetidos, porque en realidad veis que su secuencia no tiene por qué ser exactamente igual. Entonces yo tendría 2 versiones de cada polimorfismo, yo y todo el mundo. Esas versiones en realidad las llamamos alelos. Entonces cada persona tiene 2 alelos de cada STR y 2 alelos de cada SNP, que pueden ser iguales o no. Vale, pero sigue sin quedar claro dónde están. Entonces aquí estáis viendo en pantalla una foto con unos cuantos STR de los que más se analizan de forma común en genética forense. Entonces cada cuadradito que veis con un nombre sería un STR y están situados justamente donde se localizan. Como veis entonces estos STR están distribuidos por todos los cromosomas y además conocemos sus localizaciones concretas. Esto permite que realmente podamos analizarlos en distintos ADNs para poder compararlos entre sí y ver si coinciden o no. Con los SNPs pasa lo mismo, lo que pasa es que son cambios en un único nucleótido y además son muchísimo más abundantes a lo largo de todo el genoma. Entonces conocemos sus posiciones y, por ejemplo, me lo invento, en la posición 1500 una persona puede tener una A y otra persona puede tener una T. Entonces, sabiendo esto, yo me puedo ir a la posición 1500 de un ADN que sé que está en el cromosoma 4, por ejemplo, y entonces miro concretamente en esa posición de ese cromosoma si esa persona tiene una A o una T. Entonces, si comparo esa posición entre 2 ADNs, pues voy a poder ver si son el mismo ADN o no son el mismo ADN. Entonces, comparando esos SNPs y STRs, vamos a poder ver cuán cercano es el parentesco de esos 2 ADNs y por tanto de las personas a las que pertenecen. Cuanto más se parezcan, más cercano va a ser su parentesco, y si son completamente idénticos todos los SNPs y STR que analicemos, pues vamos a saber que realmente son la misma persona. ¿Qué 2 moléculas de ADN nos interesa comparar? Pues hay múltiples casos. Por ejemplo, en las pruebas de paternidad se compara el ADN del padre con el del hijo. Si se parecen mucho, se confirma el parentesco. En los crímenes se puede comparar el ADN encontrado en la escena del crimen, por ejemplo, en manchas de sangre o de semen o de lo que sea, con el ADN registrado en bases de datos donde principalmente va a estar registrado el ADN de criminales. Depende un poco del país, pero generalmente solamente son criminales, entonces se puede ver si coinciden o no. También, si se tiene algún sospechoso, se puede coger ADN de ese sospechoso y nuevamente ver si coincide o no. Otro caso también sería el de la identificación de cadáveres de personas que han muerto en desastres naturales. En estos casos el cadáver queda irreconocible, entonces se puede coger ADN de ese cadáver y comparar sus polimorfismos con los del ADN de personas registradas en bases de datos o personas que se sospeche que eran esa persona para identificarla. Vale, entonces igual estás pensando que esto no es tan útil, porque si por ejemplo en una escena de un crimen encuentras una mancha de sangre, analizas el ADN y no coincide con ninguno de los perfiles registrados en bases de datos, donde te estoy diciendo que la mayoría de personas que hay son solamente delincuentes, y si además no tienes ningún sospechoso con el que comparar ese ADN, pues dices, pues vale, pues no sirve para nada más. Sin embargo, esto no es así y aquí entra en juego una de las ventajas de los SNPs con respecto a los STR. Esto consiste en que a partir de los SNPs se pueden predecir características físicas de la persona a la que pertenece ese ADN. Por ejemplo, ese ADN que yo he encontrado en una mancha de sangre me podría decir el color de los ojos del delincuente. Para entender esto tienes que saber que hay ciertas partes del ADN que tienen las instrucciones para generar las proteínas, y además que las proteínas lo hacen todo básicamente en nuestro cuerpo. Entonces esas partes con las instrucciones para generar proteínas se llaman genes codificantes.
En realidad el nombre nos da igual, lo importante es que entiendas que si por ejemplo yo tengo en un SNP de uno de estos genes una A y tú tienes una G, mi proteína va a ser un poquito distinta a la tuya. En realidad esto no es del todo así, sino que lo estoy simplificando para que se entienda mejor. Entonces, como te he dicho que las proteínas lo forman todo y lo hacen todo en el cuerpo, si yo tengo unas proteínas un poquito distintas, pues eso es lo que va a explicar que mi aspecto sea un poco distinto al tuyo. Y esto ocurre principalmente con los SNPs, que son los que están en su mayoría en esos genes codificantes. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tus ojos son azules porque tienes determinadas letras en ciertos SNPs de algunos genes que contribuyen a la generación de esas proteínas que van a dar finalmente el color azul a tus ojos. Y en cambio los míos son marrones porque tengo otras letras en esos mismos sitios del ADN. Entonces, si yo analizo en genes concretos que sé que intervienen, por ejemplo, en el color de los ojos, SNPs concretos de los que conozco qué letras corresponden con qué colores en este caso, pues podré saber a partir del ADN ese que me he encontrado en una muestra de sangre de una escena de un crimen de qué color tiene los ojos la persona a la que pertenecía ese ADN, que sería en este caso el criminal. Hasta ahora lo que mejor se conoce y más se utiliza es la predicción del color de los ojos, de la piel y del pelo, porque es de lo que se conocen los genes y los SNPs concretos en los que hay que mirar qué letra hay para poder predecir qué color de ojos, pelo y piel tiene esa persona. Sin embargo, también se está empezando a estudiar otros SNPs implicados en genes relacionados con la altura, con las facciones, si tenemos la cara más redonda, más alargada, etc. Y en un futuro se va a poder predecir mucho más sobre la apariencia física de una persona. Sin embargo, todavía no se conocen bien ni los genes ni los SNPs que determinan todas estas características físicas y las demás, como para poder saber cuáles hay que analizar, qué letras corresponden con qué aspecto y de esta forma poder predecir muchos más rasgos de la persona. A partir de la secuencia de ADN, además de poder predecir el aspecto físico, vamos a poder saber cuál es el origen biogeográfico de la persona a la que pertenece ese ADN. Esto lo mencioné un poco en el vídeo pasado porque también sirven para ello no solamente los SNPs, sino también los STR. Esto de origen biogeográfico, que suena un poco raro, es tan simple como saber de qué parte del mundo proceden los antepasados de la persona a la que pertenece ese ADN. Es decir, si por ejemplo son del norte de América o del este de Asia. Y esto puede saberse porque eso que hemos llamado alelo, que eran las distintas versiones para un mismo polimorfismo, tiene distintas frecuencias en distintas poblaciones. A ver, ¿esto qué es? Pues básicamente es que, por ejemplo, si cogemos un polimorfismo concreto como podía ser el SNP del que hablábamos al principio del vídeo, donde una persona puede tener una citosina y otra puede tener una guanina en el mismo lugar, pues en este caso, por ejemplo, en el norte de África va a haber un 60% de la población que tenga la guanina, mientras que el 40% restante tenga la citosina. Y en otra población del mundo, por ejemplo, en el norte de Europa, va a ser al revés. Un 75% de la población va a tener la citosina, mientras que el 15% restante va a tener la guanina. Entonces, si yo conozco estas frecuencias de un conjunto de SNPs, no me vale con uno solo, sino varios, y hago ciertos cálculos de probabilidad, voy a poder saber de dónde proceden los antepasados del ADN que estoy analizando. Entonces, para concluir el vídeo, las ideas claves serían que la genética forense se basa en que cada persona tiene un ADN un poquito distinto, entonces podemos analizar esas diferencias y con ello sacar dos tipos de conclusiones. Por una parte, ver si el ADN de esa persona coincide con un ADN que yo me haya encontrado, por ejemplo, en una escena de un crimen, y dos, ver qué características físicas tiene esa persona y cuál es su origen biogeográfico. Y la utilidad de todo esto sería pues encontrar a criminales, las pruebas de paternidad, identificar a personas en desastres naturales y otras. Hasta aquí es el vídeo de hoy, espero que esta vez sí se haya entendido, lo he intentado simplificar al máximo, entonces me he dejado bastantes cosas fuera y en otras he sido poco rigurosa, pero espero que ahora sí que se haya entendido. También he intentado hablar un poco más de tú a tú, así que si te gusta más este formato pues me gustaría saberlo, o si crees que tengo que mejorar en otra cosa concreta, pues también me lo puedes dejar por comentarios y te leeré, intentaré mejorar para el próximo vídeo. Así que eso es todo y muchas gracias por verme.